6:57 de la mañana y a esta hora le doy la bienvenida vía Skype a Abelardo Pachano, analista económico. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Liz, un gusto estar usted. El gusto es nuestro, economista, gracias por acompañarnos. Como ya lo mencionaba, pues arrancamos una nueva semana y lo hacemos ya oficialmente con un nuevo ministro de Finanzas. Y quisiera empezar preguntándole cuál visualiza usted o cuál cree usted que va a ser el rumbo que tome el manejo económico en estos meses que le restan al gobierno del presidente Lenín Moreno. Bueno, la noticia buena del cambio de ministro es que tenemos a un profesional reconocido en el Ecuador. Él impondrá su propia personalidad, pero tiene una cancha bastante bien delineada por el exministro Martínez. Yo creo que la continuidad es un elemento esencial en la gestión de Mauricio Pozo, pero él, como lo ha indicado en varias declaraciones públicas que ha realizado, también quiere dejar realizado un trabajo básico, fundamental, de reformas estructurales, más allá del cumplimiento que tiene que hacer del convenio con el Fondo Monetario Internacional. De tal manera que coyuntura y estructura parecería ser que son los dos elementos que están en la mente del nuevo ministro de Finanzas. Ahora, claro, lo cierto es que él también asume un país donde ya las bonanzas del petróleo no son las mismas, donde hay una inyección de recursos producto de un endeudamiento, sí, donde además hay compromisos que cumplir para responder precisamente a esa confianza de organismos de crédito internacionales que están permitiendo esta inyección de dinero para el país, pero ni siquiera eso es suficiente considerado el hueco y la situación que estamos enfrentando. El exministro Martínez decía o descartaba que una vía de solución sea a través de los impuestos, pero ¿cuál sería ahí entonces el camino que tendrá que adoptar el nuevo ministro para lograr un equilibrio? Bueno, yo creo que tenemos una tarea inacabada de redimensionamiento del Estado ecuatoriano. Es muy grande, sigue siendo desproporcionado a la capacidad de sostenimiento que tiene la economía ecuatoriana. Para el próximo año, de acuerdo al programa establecido por el gobierno nacional y apoyado por el Fondo Monetario, la relación del gasto público al Producto Interno Bruto va a mantenerse alrededor del 34% de él, y nos parece que sigue siendo excesivo. Aquí hay que volver a trabajar con mucho ahínco para reducir ese tamaño, volverlo a los tamaños tradicionales que tenía el Ecuador de influencia y de peso del Estado antes de todo este largo proceso de deformación de la gestión pública por parte del gobierno del presidente Correa. De tal manera que para el ministro Pozo, como para los siguientes ministros, para el siguiente gobierno, la tarea de reducción del gasto público sigue siendo una tarea fundamental. Ahora, a esa tarea deberá venir acompañada sin duda alguna una reforma tributaria estructurada de una manera mucho más conceptual, que dé señales muy claras de ser amigable con la inversión, porque al ser amigable con la inversión es amigable con el empleo. Y lo que los ecuatorianos necesitamos es fuentes de trabajo. Y esas fuentes de trabajo deben estar vinculadas con producción ecuatoriana destinada a los mercados internacionales. El mercado nacional es un mercado que tiene muchas limitaciones, se irá recomponiendo a lo largo del tiempo, pero uno no puede fijar el futuro, el crecimiento de la economía sobre la base de ese mercado, sino sobre la base de encontrar nichos en los mercados internacionales. De tal manera que la combinación de ingresos y gastos sobre un esfuerzo mucho más concentrado en gastos creo que es una buena fórmula para el futuro. Ahora, pero a este gobierno le quedan 7 meses todavía para poder ejecutar parte de lo que usted ha dicho, y ahí más bien preguntarle eso, ¿no? Si ese tiempo servirá para ir abriendo el camino, pero ya le corresponderá al siguiente gobierno, a quien asuma en mayo del 2021, ejecutar esas estrategias y poner en marcha ya lo que usted acaba de decir, ¿no? Reformas, lo que necesitamos para efectivamente dinamizar nuestra economía. Bueno, no debemos olvidarnos, Liz, que venimos de una relación de gasto público que llegó al 44% del Producto Interno Bruto. Y para el próximo año está estipulada o estimada en el 34%. Si se cumple esa meta, se habrá logrado reducir por lo menos 10 puntos ya
de ese brutal, y perdóneme la expresión, de ese brutal crecimiento del tamaño del Estado y además de esa desaforada tendencia a gastar y mal usar los recursos, inclusive con una multiplicidad de ejemplos de corrupción muy profunda y generalizada en la gestión. Entonces, el programa como está concebido hasta el mes de mayo del próximo año, le obliga al gobierno a mantener una línea de austeridad. Los recursos, como usted bien lo dijo al inicio de su presentación, los recursos que nos vienen de los multilaterales son críticos, son importantes, pero insuficientes aún para poder cubrir todo el tamaño de la brecha fiscal, de tal manera que el esfuerzo y el mantenimiento de la disciplina fiscal sigue siendo una prioridad. Y lo bueno de este programa es que pretende llegar a entregar al próximo gobierno una economía que puede tener continuidad, que teniendo problemas, que teniendo dificultades, tiene frente a sí posibilidades de continuar con una línea de gestión que permita recuperar la confianza para que la inversión privada vuelva a ser dinámica en el Ecuador. Entonces, para contestarle la pregunta, yo le diría, no puede descuadrarse la línea de gasto público, tiene que seguir siendo la misma, mantener la misma línea y hay que profundizarla. Yo no estoy satisfecho con lo que hemos alcanzado. Yo entiendo las limitaciones que ha tenido la política económica, pero creo que el Ecuador tiene que comprender que mientras no le pongamos en orden a la casa del gobierno nacional, va a ser muy difícil que las actividades privadas tengan el florecimiento que requieren. Ahora, economista, y considerando todo esto, el hecho de que esos recursos que fueron anunciados por el presidente Moreno, que ya comenzaron a llegar y están en las cuentas del gobierno, son vitales para este 2020, algo del 2021, pero no hay un proyecto similar para el próximo año. Usted ya lo decía, nos toca un tiempo de austeridad, no hay la probabilidad de tener esa holgura que quizás hubo años atrás. Considerando eso, ¿qué deberá prevalecer ya en esa estructura de armar el presupuesto del Estado para el 2021? Bueno, si tengo mi memoria bien alineada con la Constitución, este gobierno no tiene que hacer ninguna nueva reforma presupuestaria para el año 2021 porque es año de transición política. Va a tener continuidad el presupuesto del año 2020 y consecuentemente ahí están los lineamientos ya fijados. Le corresponderá al próximo gobierno, tan pronto tome posesión de sus responsabilidades ejecutivas, el llevar al Parlamento, a la Asamblea, una propuesta de presupuesto del año 2021 para lo que reste de esa gestión. Entonces, el año 2021 va a estar marcada por la corresponsabilidad entre lo que gestione este gobierno y lo que hará de gestión de inicio el próximo. Por eso es que la línea de continuidad con un programa convenido con el Fondo Monetario Internacional es un punto importante de partida para señalar un compromiso de Estado del Ecuador de volver a tener prácticas económicas que sean responsables, que sean equilibradas. Lo segundo que es bien importante tener en la cabeza, Liz, es que la austeridad no puede abandonarse nunca, nunca. La austeridad en el gasto público tiene que ser consustancial con la gestión diaria. Cada dólar que entra a la caja fiscal tiene que ser bien utilizado, con sentido, con criterio, con transparencia, con honestidad. El Estado no puede gastar más de lo que tiene, más de lo que recibe normalmente. Por eso es que estos vaivenes de dependencia en el petróleo nos han hecho tanto daño. Así como el petróleo nos ha dado oportunidad para desarrollarnos, para crecer, para tener mejores condiciones de vida, también se ha convertido en un fuete duro que nos ha hecho la vida demasiado fácil a muchos sectores económicos y nos ha hecho perder la visión de un Estado responsable. Entonces, el concepto de austeridad, el concepto de gasto con criterio y con principios, no lo debemos abandonar nunca. Ahora, y precisamente yo se lo preguntaba, economista, porque el próximo año será una mezcla de las decisiones que tome en lo que resta, en la primera parte del año, más bien el actual gobierno, y de ahí quién se posesiona a partir de mayo, y hay quienes anticipan que el Ecuador necesita para
el dinamismo de su economía para poder ir levantándose de un gran acuerdo nacional. Pero ¿qué luz se puede ver en ese sentido cuando vemos hoy por hoy unas propuestas electorales bastante distintas entre sí? ¿Qué posibilidad cabría, ¿no?, de llegar a este punto de conciliar posiciones en busca de un gran acuerdo? Digamos que ya tenemos una primera un gran consenso nacional, defender la dolarización. Yo creo que ahí hay un consenso nacional. Nos guste, no nos guste, le habríamos apoyado o no le apoyamos, la dolarización está aquí. Y yo creo que lo peor que podríamos hacer es perderla en estas condiciones, porque el daño, el desastre que ocasionaría sería monumental. Entonces, el primer gran consenso que ya tenemos es defender la dolarización. Si nosotros tenemos ese consenso, el segundo gran consenso es que tenemos que volverle al Estado nuevamente un actor político responsable. El Estado no puede seguir gastando más de lo que recibe normalmente. El desvío que tuvo en los 10 años de gestión del gobierno anterior fue un desvío peligrosísimo para la estabilidad del sistema. No tenemos ahora recursos para volver a hacer lo mismo. Si no contamos con los multilaterales, los mercados financieros internacionales no tienen interés en entregarles recursos al Ecuador. La China tampoco demuestra apetito o afán de profundizar su nivel de acreencia con el Ecuador. De tal manera que como ya utilizamos el ahorro nacional, la única línea que le queda al próximo gobierno, la única, porque no hay alternativa, es manejar con austeridad el presupuesto del Estado y los presupuestos provinciales o locales. Esa línea hay que promocionarla ya con criterio político para que haya una responsabilidad de quien quiera que gane en seguir en esa dirección. Si no se sigue en esa dirección, Liz, el peligro de desbarrancarnos es muy alto, es extremadamente alto. Pues no habrá quien nos quiera ayudar. Lo que hemos conseguido en este año de apoyo con los multilaterales y en especial con el Fondo Monetario es algo extraordinario, único y que muy difícilmente podrá volver a repetirse, muy difícilmente. Entonces tengamos eso bien en claro y aprendamos la lección. Pongamos en orden la caja fiscal, que pueste en orden la caja fiscal, las demás cosas vienen por añadidura. Ahora, pero también en ese sentido, eso quería preguntarle, porque bueno, hay un sinnúmero de binomios, hoy todavía no todos confirmados ya que puedan constar en la papeleta, pero cada uno con su propuesta, ¿no? Y si bien han sido propuestas no manifestadas a fondo de cuál va a ser su plan económico en caso de llegar a Carondelet, lo que sí es que hay posturas que ya se pueden ir anticipando. ¿Qué pasa, por ejemplo, o cuál sería la consecuencia, si bien es cierto, asume un nuevo gobierno que no sea partidario de esta relación con organismos multilaterales de crédito? Y se lo digo porque ya lo vivimos años atrás y ahora el Ecuador recuperó la confianza y por eso tiene esta inyección de recursos, que se ve obligado sí a cumplir y a honrar esos pagos que ya quedan preestablecidos por la negociación de este gobierno, pero que sin embargo no vaya cumpliendo los compromisos adquiridos porque no es partidario del ingreso económico o de estos recursos por parte de estos organismos. ¿Qué podría pasar ahí? ¿Cuál va a ser el escenario real? Sí, sin ser exagerado en la apreciación mía, pero un desafío a la relación con los multilaterales sería casi como un suicidio colectivo. Como lanzarnos al vacío sin saber a qué altura nos estamos haciendo y cómo terminamos el rato que nos demos contra el planeta. Si nosotros queremos defender la dolarización, y este es el punto de partida básico, si nosotros queremos defender la dolarización, no hay otro camino que la austeridad pública. Se acabaron los accesos a los mercados internacionales. Los multilaterales no nos van a acompañar. Los gobiernos, por más amigos que sean, no nos van a dar los recursos necesarios. Hay que bajar el gasto público. Cualquier planteamiento que se haga sobre la base de mantener la situación actual es inviable. Todo planteamiento va a necesitar de ajustarle el tamaño del Estado. Nos falta tarea ahí.
Y si nosotros queremos tener sentido social, si nosotros queremos generar empleo y generar buen empleo, tenemos que trabajar con las actividades privadas de una manera mucho más cercana, más transparente, más clara. Normas tributarias que se cumplan. Al evasor, castigos ejemplarizadoras. Al que cumple, apoyo total. Igual con el trabajador. Trabajador que cumple debe ser promocionado y mejorar su condición de vida. Trabajador que es irresponsable no tiene posibilidad en el Ecuador ni en ninguna parte del mundo. Entonces, ¿a dónde llevo esto? A que con esfuerzo vamos a salir. Nadie nos va a regalar un centavo. Nadie nos va a decir la vida de ustedes es gratuita y sin esfuerzo ustedes no van a salir. Entonces, en la cabeza hay que tenerlo bien clarito. Uno, defender la dolarización es algo nacional. Si estamos de acuerdo con eso, el Estado tiene que ser responsable. Si estamos de acuerdo con eso, quiere decir que no tiene que tener déficit fiscal. Y si estamos de acuerdo con eso, vamos a saber que con el tiempo la inversión privada va a ser un elemento vital de recuperación del empleo destruido por tantos años de abuso a las cuentas públicas. Bueno, definitivamente para poder salir va a requerir un esfuerzo de todos, ¿no? Del sector público, el sector privado, las diferentes funciones, el gobierno, la Asamblea Nacional, que tiene reformas también pendientes. Habrá que ver cuánto se avanza en ese sentido en estos 7 meses que tengan por delante. Será ya la nueva Asamblea que se posesione a partir también de mayo. Quiero agradecerle al economista que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias, Liz. Ha sido grato compartir. Para nosotros también, que tenga un muy buen día. Vamos a ir a un corte. Al regresar estará con nosotros Roberto Mar Machado, periodista deportivo, con quien vamos a analizar cómo se prepara nuestra tricolor para el partido frente a Uruguay, luego de la derrota contra Argentina por las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Ya volvemos.